Un abrazo para todos los hermanos, hermanas que están a esta hora conectados para alimentarnos de la palabra de Dios. Es importante, es una manera maravillosa de hacerle frente a esta situación que ya llevamos 6 meses con el COVID que amenaza cada vez más, pero que la Iglesia de Cristo, sus miembros, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, hemos hecho frente precisamente con la fe. Sí, esa fe que no debe faltar en cada uno de nosotros. Y felicitarlos también, hermanos, por ese programa tan grande que tienen ustedes, que se convierte en un gran ejemplo para todas las iglesias acá en Sudamérica y más allá de Sudamérica. Eh, vale reconocer también la labor de la juventud. Sí, es muy importante que los jóvenes que se levantan con fuerza y obviamente que serán los que van a dirigir la iglesia, ¿no? En un futuro ya inmediato, la verdad. Hacerse responsables de las nuevas generaciones. Por eso los animo a todos los jóvenes para que continúen en ese estilo de vida ejemplar, para que las nuevas generaciones vean su comportamiento, su conducta y, y su fidelidad al Dios Todopoderoso. Bien, hoy quiero compartirles, eh, tal vez no suene muy místico, porque estos personajes que vamos a ver ahora eh, ya lo han estudiado, se ha hecho grandes estudios de ellos, pero hay cosas que la verdad no nos dicen, ¿sí? De ellos. Y por eso le he puesto el título para estas 2 noches, ¿a quién debemos imitar? He tomado este verso de la Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 1, donde Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Mire qué importante, Pablo imitaba a Cristo. Y por eso la pregunta, ¿no? ¿A quién debemos imitar? ¿Verdad? Ahora, si nos preguntaran, ¿qué tienen en común los héroes de la Biblia? Y ya te los nombro aquí, hermano, como Abraham, como Moisés, como David, Jesús, Pablo, Nehemías, Jeremías y tantos héroes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y claro, también podríamos enumerar todas sus virtudes, ¿verdad? Por ejemplo, la disciplina, la tenacidad, el coraje, su carácter, su temperamento, la capacidad de aprendizaje y de emprendimiento que esta gente tenía. Y entre muchas otras virtudes, que precisamente los convirtieron en qué? En importantes líderes de la historia sagrada en su tiempo. Eran grandes líderes, ¿verdad? Y si vemos las características de los grandes guerreros, de los grandes héroes que luchan permanentemente por sus ideales, sus metas, sus propósitos. Y mira, hermano, hombres apasionados, con brillantes ideas y visión en lo que se proponen para agradar al Dios del universo, el Creador. Y es más, ser útiles en el plan divino de salvar al hombre. Esos son estos héroes de la Biblia. Y por eso te digo, hay muchas cosas que de pronto no se dicen de ellos. Y te repito, hermano, que vamos a tomar otro aspecto de ellos, otra característica mejor, ¿verdad? Y así, el verdadero cristiano, dígame bien, el verdadero cristiano es igual. Es un hombre, es un ser, hombres y mujeres apasionados en lo que hacen, apasionados en lo que emprenden, apasionados en sus proyectos, en el trazo de sus metas.
¿verdad? En sus propósitos. Y mira que los propósitos incluso consigo mismo, con la familia, con la empresa, sea dueño o sea empleado, ¿verdad? Tienen pasión por su empresa, los dueños, obvio, con más razón, y obviamente que los empleados, sí, van de la mano con el empleador. ¿Por qué? Porque aman la empresa, porque son gente apasionada, son cristianos que aman todo lo que hacen y todo lo que tocan. Y tienen propósitos con la sociedad, con sus vecinos, amigos, sí, compañeros de trabajo. Y claro, por supuesto, con la iglesia, la paz de la iglesia. Y aquí alguien podría preguntar, bueno, pero ¿por qué, hermano, me pone a la iglesia de último en esta referencia? Claro, hermano. Y no es que esté de último. La iglesia está en primer lugar siempre y cuando tu comportamiento, tu capacidad, tu pasión por lo que haces, primero se refleja en tu familia o en contigo mismo, en tu persona. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo y eso tiene que salir a flote. Manifestarlo a la familia, manifestarlo ahí donde trabajas. Y si eres dueño de la empresa, pues también manifestar justicia en tu empresa, ¿no? Con tus empleados. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos entonces proyectarnos a la misma sociedad, ahí en el barrio donde vives, y bueno, donde te mueves en tu entorno. Solo entonces la gente ve que eres un verdadero cristiano, ¿verdad? Porque tienes esos proyectos, porque tienes esas metas trazadas. Y ahí es donde cobra vida grandemente el texto que dice Filipenses capítulo 4, el verso 13, muy conocido por nosotros y muy aplicable a nuestras vidas, a su vida, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es por eso, porque tenemos metas trazadas a cumplirlas y todo lo que usted pretenda y quiera, pues lo puede en Cristo. ¿Qué hace Cristo? Pues fortalecernos en todo lo que está emprendiendo. Y en este capítulo 12, porque Dios baja precisamente por esa paz. ¿Sabías eso? Sí, la verdad es esa, hermano. Dios trabaja con hombres apasionados en lo que hacen, en lo que se proyectan, en lo que hacen. Capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al 5. Quizá lo conoces perfectamente, pero simplemente te lo voy a recordar nada más. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Oído mis jóvenes, parece que Dios trabaja también con los de avanzada edad, ¿no? Y le doy gracias porque por allá estoy, ¿cierto? El verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con a quién debemos imitar? Claro que es el primer personaje que debemos imitar, hermanos. El Creador llega, Jehová llega a Ur de los Caldeos. Para cuando lo está invitando a salir de ahí, el padre de Abraham ya había muerto.
Sí, era Taré. El verso 32 del capítulo 11 dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y entonces Dios piensa en este hombre apasionado. Sí, ya lo tenía en cuenta. Tú te das cuenta de eso, hermano. Ya lo había visto Dios para trabajar con él. Y por eso le dice que vete de tu tierra y de tu parentela. Esto para Abraham significaba que significaba renunciar a sus antepasados, renunciar inclusive a sus herencias. Sí, pero para un emprendedor y apasionado como era este Abraham, eso no era ningún problema, no era problema para él. Y Dios trabaja con esta clase de gente. ¿Y sabes por qué? Es sencillo, hermano, porque la gente emprendedora, la gente apasionada con lo que hace, con lo que se traza, nunca pregunta nada. O tú ves en la Biblia que, o en este pasaje que me preguntó algo Abraham. No, no lo hace. Abraham actúa, ¿sí? Y se lanza con la fuerza divina para cumplir sus metas. ¿Qué tenía en su cabeza a este Abraham? ¿Qué ideas tenía? Y ahora se le presenta la oportunidad de salir de su tierra. Y como este es uno de los personajes que emprendedores y apasionados, con grandes ideas en su cabeza, pero que le faltaba la oportunidad de ponerse en acción, de actuar. Por eso es que él no pregunta. Ahí lo miras. Dice, Jehová le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Cualquier otro que no hubiera sido Abraham, seguramente le hubiera dicho, bueno, Señor, pero ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Mire que yo aquí vivo bien, Señor, y no me falta nada, y usted me dice que me vaya, y mis herencias, ¿qué va a pasar con ellas? Cualquier otro que no hubiera sido Abraham. Y en eso vamos aplicando también a nuestra vida. Si Jehová le hubiera dicho a uno de nosotros, hermano, también hubiéramos hecho las mismas preguntas. Uy, no, no, Señor, pero eh, ¿qué ventajas tengo de irme a otro lugar? Eh, ¿Me va a enviar transporte bueno, una cantidad de preguntas que le hubiéramos hecho al Dios poderoso, ¿verdad? Para poder ir con seguridad. Y hasta incluso sonaría lógico, ¿no? Sí, de verdad, hermano. Por ejemplo, si a mí me dicen, José Tomás, lo necesitamos eh, en algún lugar de Estados Unidos, ¿y qué diría José Tomás? Pero me manda en barco, en avión, y cuánto me va a pagar. Preguntas que haría el humano, ¿verdad? Sencillo, simple. Pero Dios no está hablando con cualquier simple. Dios está hablando con este Abraham, un hombre con ideas, un hombre apasionado, un hombre que no pregunta nada, ¿verdad? Y lo miramos a Abraham en este capítulo 12, sí, que tiene en cuenta, mira, primero lo que tiene en cuenta es esto, y haré de ti una nación grande. Ah, una nación grande. Ya eso se le mete en la cabeza. El verso 3 dice, bendeciré todo lo que tú hagas, incluso a los que te bendicen, los bendeciré. Y el verso 4 dice, perdón, terminó el verso 3, dice, y serán benditas todas las familias. Ese Abraham se estaba llenando de un poder tremendo con solo escuchar a Jehová, el Dios Todopoderoso. Y el verso 4, ¿qué dice? Abraham no preguntó absolutamente nada. El verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Claro que se llevó a Lot, ¿no?
Ahora, en la mente de Abraham no sé qué tendría, ¿no? Debemos pensar en eso. ¿Por qué se lleva a Lot? Recuerden que Sara era estéril. Y es posible que pensó también Abraham, ¿no? En ese momento, bueno, venga, sobrino, vaya conmigo, porque si mi esposa sigue estéril, usted va a ser heredero de todo lo que yo voy a poseer. Pensamientos. Estoy imaginando simplemente, ¿no? De lo que pudo haber dicho Abraham en ese momento. Mm. El verso 5 es más interesante todavía porque dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su sobrino, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y allá llegaron. Entonces, esto, hermano, nos motiva precisamente para imitar a estos hombres de grandes ideales, de grandes propósitos, y que en un momento se le presenta la oportunidad de salir de su tierra y se va. Y así tenía incluso programada la misma esposa, porque eh, Abraham no pide la opinión de Sara. Sencillamente dice, es como si le hubiera dicho, venga, bueno, Sarita, mi belleza, mi princesa, nos vamos. Y Sara tenía la misma actitud, porque tampoco pregunta. Bueno, otra hubiera dicho, bueno, pero mi amor, ¿a dónde? ¿Qué o por qué? Bueno, la respuesta hubiera sido lógica, porque Abraham le hubiera dicho, bueno, Dios me dice que me vaya, pero no me dice a dónde. Sí, es importante la actitud de Abraham y de su esposa. Ahora, imagínate una cosa. Si esto le hubiera dicho Dios a Lot en vez de Abraham, ¿qué hubiera pasado? Hermano, por la historia mismo de la Biblia y por el conocimiento que tenemos de Lot, la verdad, primeramente no hubiera emprendido si no le garantizaban la salida y la llegada. Y te digo esto, ¿por qué? Porque cuando Lot también se beneficia de las riquezas de Abraham, él extiende también sus riquezas y las extiende sin ver nada, sí, de bueno o de malo, sino que las extiende hasta llegar a Sodoma. Llega a Sodoma, Abraham, ¿y cómo salió a perdón, de Lot? ¿Y cómo salió Lot de Lot? Como tú ves en la palabra de Dios, tuvieron que sacarlo los ángeles de esa ciudad, porque él estaba bien amañado ahí, bien tranquilo. Y si no es por los ángeles que lo sacan, pues también él hubiera muerto ahí. ¿Cómo salió Lot entonces de Sodoma? Llegó rico y salió sin nada. Dios trabaja entonces con gente apasionada, con hombres apasionados como este Abraham. A mí me gusta Abraham. Me encanta la actitud de Abraham. Yo quisiera ser como este Abraham, esperando alguna oportunidad. Siempre esperemos oportunidades. De verdad, hermano. Porque Dios trabaja con gente apasionada. Mira, ¿cuántos años tenía Noé cuando le dijo que hiciera el arca? Noé tenía 600 años. Del otro personaje que vamos a hablar, que es Moisés, ¿cuántos años tenía cuando se enfrentó a Faraón y sacó al pueblo? Moisés tenía 80 años. Mira cuántas oportunidades pueden tener los jóvenes de la iglesia de Cristo en todas partes, los jóvenes. Y en esto es lo que quiero aplicar, hermanos, también, porque la juventud de la iglesia de Cristo deben prepararse intelectualmente, académicamente, mentalmente, deben prepararse para la vida, sí, claro. No tienen que dejar que el tiempo los agobie, porque el tiempo no se detiene.
El tiempo no se detiene. Y si el tiempo no se detiene, eso quiere decir que los jóvenes tienen que aprovechar ese tiempo juvenil. Tienen que aprovechar esos 20 años, esos 30 años, aún esos 40 años que todavía tienen fuerza, vitalidad, vigor, pensamientos claros, proyectos, metas. Pero es necesario que obviamente se preparen, sí. Y no caer en la trampa incluso porque el diablo es muy tramposo. Hay muchos jóvenes que no tienen proyectos, que no se han preparado académicamente, intelectualmente, mentalmente, nunca se han preparado y se van de su ciudad. ¿A dónde? ¿A qué? Salieron de su ciudad, salieron de su país. Pero como no tenían proyectos, no tenían metas, ¿verdad? Su salida fue un fracaso. Y son jóvenes que están mirando cómo la vida les pasa, porque el tiempo es inclemente, no se detiene y el tiempo pasa y pasa. Y cuando se dan cuenta tienen 50, 60, 70 años y no han hecho absolutamente nada. Ni por sí mismo, ni por la sociedad, ni por la iglesia, por nada, absolutamente nada. Algo así como Lot. Quizá estarán sentados en la última banca de la iglesia sin hacer nada. Mis amados jóvenes, nos está hablando la voz de la experiencia. No soy sabio en nada, para nada, hermano, ni maestro de nada. Sencillamente tengo unos años más, nada más. Pero me gusta motivar a los jóvenes. ¿Para qué? Para que se preparen. Y eso incluye, a mí me gusta mucho hablar de lo que es el matrimonio. Incluye el matrimonio, hermano. La preparación, la pasión, las metas, el trazo, el propósito. Si tienes el propósito de casarte, obviamente tienes que prepararte, sí, porque tendrás que eh, sustentar y cuidar a una esposa. Todo eso, hermano. Entonces, aún el matrimonio necesita de grandes proyectos y grandes metas trazadas. Si no, por favor, no te vayas a casar, porque va a ser un fracaso rotundo, ¿verdad? Entonces, este Abraham, me gusta hablar de Abraham un poquito más, no sé si el tiempo me alcance, pero eh, Abraham es agradecido cuando llega al primer lugar, porque él emprende la salida, como dice la carta a los hebreos, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Así lo dice, ¿no? El capítulo 11. No sabía dónde, porque no preguntó. Lo único que sabía Abraham era que era un viaje bastante difícil y de muchos kilómetros y a pie, algo así como de Tulcán a Guayaquil, a pie. Qué distancia tan tremenda. Pero eso no lo desanimó a Abraham, porque él tenía proyectos, tenía metas, tenía ideas y se le presenta la oportunidad de salir de su tierra y de su parentela y aún renunciando, como ya te dije, a sus antepasados y a las herencias. Y a la primera lugar donde llega, mi amado hermano, dice el verso 7 de este capítulo 12, que edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué hizo Abraham cuando llegó a la primera región? No había llegado a Canaán todavía. Dice la palabra, el verso de 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ah, qué agradecido. ¿Por qué digo agradecido? Porque lo que hace Abraham es levantar un altar. ¿Y para qué? ¿Solamente para contemplarlo? No. En un altar se adora a Dios. Y Abraham sabía muy bien lo que era adorar.
En un altar se hace holocausto, sacrificio. Y aquí lo vemos a Abraham levantando sacrificio, holocausto de olor grato a Jehová, en agradecimiento, porque ya había llegado a la primera ciudad, por decirlo de esa manera. El verso 8 también me gusta porque dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó nuevamente, mira, allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Adora a Jehová en agradecimiento porque ahora se encuentra ya en otra región. Sí, y cuando llega a lo que él todavía no entendía, sí, porque la palabra de Dios dice, y a Canaán llegaron, y él no sabía que estaba en Canaán, pero cuando regresa también vuelve a donde había edificado los altares. ¿Para qué? Para adorar en agradecimiento a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios con lo que recibimos cada día? Debemos agradecerle a Dios porque estamos con vida, con salud y con recursos. Sí, hermano, ya sean pocos o muchos, tenemos los recursos, ¿verdad? Hoy por hoy estamos administrando lo poquito que tenemos para que nos alcance, pero tenemos que ser agradecidos con Dios. Sí, porque el COVID no se detiene, de verdad, pero tenemos lo más grande en nuestras vidas, que es el poder divino en nosotros. Y otra cosa de Abraham, dice la palabra de Dios que lugares, en el verso 10, estamos en el capítulo 12, verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Mira esa epidemia, hambre, algo así como la pandemia esta que ya nos tiene 6 meses en una vida pues bastante difícil. Pero los cristianos no nos hemos desanimado, ¿verdad? Y entonces dice el verso 10 que hubo entonces hambre en esa tierra donde estaba Abraham. Cualquier otro, la verdad es que si no, pues salí de mi tierra, ¿cómo dijeron los hebreos cuando salieron de Egipto? Ahí en el desierto. No, Jehová nos sacó de Egipto donde estábamos bien para traernos aquí a este desierto a matarnos. Así es, cuando habían recibido la libertad. Pero Abraham, ese no dice nada. ¿Sí? Y mira esta característica de Abraham, porque tenía ideas y era hora de poner en acción las ideas que tenía. Se presenta en esta tierra una hambruna tremenda, pero Abraham no se puso ahí a morirse con los demás. Emprendió viaje a dónde. Ahí dice el verso 10, mira. Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande, no era poca, era grande el hambre en esa tierra. Y entonces él desciende a Egipto. Pero mira, esta historia es bastante maravillosa porque dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, mira las ideas de este emprendedor, de este exitoso hombre, de este apasionado hombre, que debemos imitarlo. Dice que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Saraí, su mujer, oído, esposos, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Sara estaba en los 60 o 65 años y todavía se conservaba hermosísima esa Sarita y sin cremas, de verdad. Pues pienso que por allá todavía no existían, ¿no? Las cremas esas que, ¿no? Pero bueno, el caso es de que esta Sara era bellísima, hermosa, pero Abraham tiene un plan en su cabeza, mira. Y cuando, sea, Abraham, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matan.
estos egipcios me matan, ¿sí? Y a ti te van a reservar, te darán al rey, como dice, ¿no?, los textos siguientes. Ahora pues, mira el plan de Abraham. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien. Emprendedor, exitoso. Este solamente pensaba en el bien, en el bien. ¿Y saben qué pensaba? En las bendiciones, porque Jehová le había dicho, te bendeciré. Y se le metió en la cabeza que lo iba a bendecir Dios. Y entonces dice aquí, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa tuya. Y aconteció, verso 14, entró Abraham en Egipto. Los egipcios vieron que la mujer era ¿qué? Hermosísima, bellísima. Mm, qué porte de mujer. Y dice, mira, aquí dice, en gran manera. ¿Eh? Esa era Sara. Ahora, el verso 15 dice, también la vieron los príncipes de ahí de Egipto, de Faraón, y la alabaron delante de él, la alabaron delante de, de, de Abraham. Seguramente le dijeron, Abraham, qué hermosa que está su hermana. Caray, es una mujer muy linda. Y claro, se la quitaron y se la llevan a casa de Faraón. Dice el verso 16, e hizo bien Abraham por causa de ella. Claro que hizo bien. Mira lo que dice ahí. Mira los regalos que recibe Abraham, el verso 16. Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Qué adote grande que le dan a este Abraham por su hermana. Claro que el plan de él era ese, ¿no? Para que no lo mataran, ¿verdad? Pero como Dios había dicho que lo iba a bendecir, eso quiere decir que lo iba a proteger de todo. El verso 17 dice, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahí interviene Dios, porque Dios le había dicho, yo te bendeciré. Y los que se metan contigo, se meten conmigo, Abraham, así que vaya usted tranquilo. Verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí, para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Pero no lo sacó así limpio. Se estaría riendo Abraham, ¿no? Ah, es que este plan me funcionó exitosamente. Y vea con lo que sale, ¿sí? No solamente sale con todo el ganado y las ovejas y las vacas y las asnas, sino que le acompañaron eh, todo un ejército, ¿sí? Le da gente. Y el capítulo 13, mira, dice el verso 2, para que tengas una idea cómo salió Abraham de Egipto. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Amado hermano, la pregunta que hice, ¿a quién debemos imitar? Ahí les dejo de tarea eso, hermanos. ¿A quién debemos imitar? ¿Verdad que sí? Claro, tenemos mucho que aprender de este Abraham. No, 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 no de su biografía, no. Incluso no estoy intentando que busquemos la biografía mística de Abraham, sino ese hombre apasionado, ese hombre emprendedor, ese hombre que debemos imitar, así como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Aprende de mí,
Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así también nosotros podemos decir, imitemos a Abraham en esa vida exitosa. Y no me estoy saliendo de la Biblia. Si alguno me puede acusar, pero hermano, ¿dónde está? Te estoy leyendo en la palabra de Dios, simplemente. La palabra de Dios te está hablando en esos términos. La palabra de Dios nos está invitando a ser cristianos verdaderos, cristianos apasionados, cristianos con propósitos de sí mismo. ¿Para qué? Para ponerlas al servicio. Primeramente, ¿dónde? En tu familia. O sea, empleado, manifiesta que eres un verdadero cristiano. Y luego la ponemos manifiesta en la sociedad y en la iglesia. El cristiano verdadero brilla con luz propia y con la fuerza del Espíritu Santo. Te doy gracias, hermano, por haberme invitado esta noche. Y te invito para que imitemos a Abraham. Mañana, también les doy gracias por haberme invitado hoy y mañana. Mañana estaremos hablando de otro héroe. Quizá me alcance el tiempo para hablarte de dos, de Moisés y David. Vamos a imitar a esos grandes hombres. Muchas gracias, hermanos. Sean felices, emprendedores, sean el cuerpo de Cristo que sale adelante. Dios los bendiga, hermanos.